Hola a todos, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Charlas de Diseño. Recuerden que estamos ya en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos también ya en YouTube, obviamente, y sobre todo aquí súper bien acompañadas con este paisaje maravilloso desde Curitiba con Susana Barreto Martins. Susana, gracias por estar aquí con nosotros otra vez, por regalarnos esta mañana y estas experiencias tan ricas. Me tienes verdaderamente entusiasmada, emocionada. Y ahorita, wow, con la emoción aquí a flor de piel de qué pasa cuando recibes la aprobación de la beca y que dices, ya, el sueño de ir a México a estudiar es una realidad. Aquí está la autorización. Recibí la beca después de um ano del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Brasil, que es como el CONACYT de México, el órgão de fomento más importante de Brasil, ¿no? Que da las becas para maestría, doctorado. Y, se me olvidó decirte que yo fui antes, cuando estaba a buscar estas becas, a la embajada mexicana, y recuerdo que el embajador me dijo, hice una cita con el embajador, y en aquella ocasión él me dijo que me daría una beca para México. Y yo dije, ¿será? ¿No? ¿Cómo? Y sí, la beca salió, y yo le dije, era una beca de la embajada mexicana. Y yo le dije que, como estaba trabajando en aquel momento, no podría ir a México. Y si él guardaba, ¿no?, esta beca. Ajá, que si te esperaba, claro. Sí, y él dijo que sí, la embajada dijo que sí, que me guardaría esta beca por un año. Y cuando tuve esta beca de Brasil, tenía también la beca de México. Dos becas. Dos becas. Pero yo tenía que elegir una, ¿no? Porque no podría tener dos becas. Y así llamé a la embajada, agradecí muchísimo, pero había escogido la beca de Brasil, que era más alta, ¿no? Para vivir en México. Y así fue. Y fui seleccionada también en aquel periodo para una beca de la OEA, porque yo intenté todas las becas posibles, ¿no? Yo claro, siempre por supuesto. digo a todos mis alumnos hoy que hay tantas cosas posibles. En aquella no época, internet, ¿no? sí, No había internet. Sí, no había internet, era todo por carta, por correo, ¿no? O llamabas por teléfono, debías esperar para... O esperar a que pasara el gobernador por la calle. Sí, sí, o para hacer una cita con un secretario, y así era, ¿no? Y entonces yo dije a mi trabajo, ¿no?, que me iba, ¿no? Iba a ver, Susana, ¿y el trabajo en esa industria de qué era? ¿Qué hacías en esa empresa? É uma indústria grandíssima aqui em Brasil, que é o Grupo Hansen, e eles fabricam extintores de incêndio, objetos plásticos para casa, vários objetos hechos em plásticos, tubulações em PVC para todo o Brasil. É a empresa que fabrica todo isso para todo o Brasil, não? E eu estava em um setor que nós desenhávamos todos os estandes de exposição para todos os produtos da empresa. E assim íamos a montar as exposições em las grandes feiras que havia na época, não? Uma vez estive 20 dias em Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, a montar com toda uma equipe uma feira, uma grande feira, não? Todos os estandes, as exposições, o montaje, toda a comunicação gráfica. E era assim, trabalhávamos tanto porque havia tanto de hacer, não? Que quando estava começando a exposição, nós estávamos saliendo por detrás, terminando al último momento todo. Era así,
Eran los primeros que llegaban y los últimos que se iban a montar y a desmontar, claro. Sí, porque estaban llegando las personas a visitar la feria y nosotros estábamos saliendo porque terminando de arreglar los últimos detalles. Era así, ¿no? Era muy interesante, aprendí mucho en este lugar, en esta empresa, pero era un trabajo que yo iniciaba a las 7:30 de la mañana hasta mediodía, después 1:30 hasta las 6:30 de la tarde. Yo andaba en bicicleta, que era más fácil, mas yo decidí que no era aquello, no era ese ambiente de trabajo que me gustaría hacer. Entonces, ese trabajo, aprendí en ese trabajo, pero vi que no era esto que quería para mi vida, ¿no? Que no quería hacer este tipo de carrera en una misma empresa. Yo veía a las personas allá 10 años, 20, 30, ¿no? Digo, no, yo debo conocer el mundo, ¿no? Eu tinha na época um novio que queria casar, digo, não, eu não quero casar, é muito temprano, não? Y me fui. Seguramente él decía, bueno, ya terminó la carrera, ya también yo la carrera, ya vamos a hacer una casita, vamos a jugar a la familia. Sí. Y yo no quería jugar a la familia, yo me fui. Entonces, con mi beca, ¿no? Que era en dólares, não sabia dónde ia a viver, porque não havia internet, não? Eu vejo minha sobrinha que vai hace o intercâmbio, recebe as fotos do lugar, o espaço, o tamanho, claro. todo, não todo é tão fácil. Eu não sabia onde viver. E assim, em uma... E agora venías a México, regresabas sola, não com tus compañeros. Não, sola, sim. E com as páginas amarelas, ¿no? del periódico, yo comencé a ver los precios de rentas y esto. Escogí alquilé un cuarto con una familia en la colonia Trollcoliglia, lejos, yo no tenía idea de las distancias, ¿no? E quando meus companheiros vieram, pero como vives assim lejos? É lejíssimo. Sí. Claro, de Ciudad Universitaria era lejos. Eu llevo 1h30 para chegar hasta a universidade. A eles lhe parecia um absurdo, não? E assim, uma companheira da escola disse, não, tu vas a cambiar. E há uma tia minha que há quarto que te pode rentar. E assim me fui a viver a Coyoacán. Estuve 6 meses. Muy cerquita, claro. Cerquita. Estuve 6 meses a la colonia Trollcoliglia com uma família muito querida, me tratavam muito bem. E aquele quartito, me encantava a artesania mexicana, não? Eu ia ao mercado, comprava cositas e arreglei toda a câmara, toda minha recâmara, não? E quando vinham as visitas de la Doña Francisca, que me afetava, ia ensinar a recâmara, se guarda, vê a recâmara toda arregladita com artesania, e eu usava de uma outra maneira a artesania, o que era para o piso, metia na parede, o que era para colocar sobre um móvel, assim, uma cortina, coisas assim, não? Com pouco dinheiro, pero tuve que sair e me fui a Coyoacán. E estive aí um bom tempo em Coyoacán, que era muito cerquita, e depois fui cambiando em outros lugares. Pero quando cheguei ao pós-grado, não? Me fui diretamente às classes, porque já haviam começado as classes de ergonomia. ¿Por qué, a veces, Ana, ¿por qué eliges ergonomía? En aquellos años estaba el área de metodología, estaba el área de materiales, estaba ergonomía, obviamente, estaba el área de historia, ¿no? Sí. Pero ¿por qué ergonomía? Una buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque cuando
tuve ergonomía en la universidad era muy aburrida. Solo teníamos antropometría, las mediciones, claro. y yo decía, no, la ergonomía no puede ser solo esto, ¿no? Yo fui... Aparte, nos toca en aquellos años, Susana, perdón por la interrupción, Sí. esta ergonomía de espacios laborales, de análisis de puestos de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me pasó como alumna de diseño, yo decía, es que yo, ¿por qué el sistema hombre-máquina? Yo no estoy diseñando máquinas, yo no estoy diseñando para trabajadores, para líneas de producción. A mí me causó mucho conflicto ese fenómeno, pues, ¿no? Sí. Así que elijo yo también irme al posgrado, al área de ergonomía y trabajar específicamente un proyecto de ergonomía para diseño, ¿no? Entonces, algo similar pasó contigo también. Sí, sí, porque era... No se conocía tanto de la ergonomía, ¿no? Porque en Brasil la ergonomía viene un poco de la ingeniería, ¿no? Y no Claro. había nada de diseño, ¿no? Y así decidí estudiar un poco la ergonomía para saber qué se puede hacer con la Oye, ergonomía. y siempre tu inquietud de qué más puedo hacer. Sí. Y así con mis compañeros de maestría, Iván, estaba Luciano Varela Coronel, Sergio Martínez. Luciano, mira, te cuento una anécdota de Luciano. Luciano, Sí. me toca coincidir con él en algún momento, ¿no? Del posgrado. Luciano Varela. Sí, claro, y él estaba haciendo un trámite para un doctorado en Europa, en Barcelona. Y entonces él va a hacer sus trámites, como dice la burocracia, ¿no? Y entonces dice, a ver, usted quiere estudiar aquí algo que tiene que ver con la ergonomía y usted dice que es un maestro en diseño industrial con ergonomía, pero este papel aquí no dice que es ergonomía, ¿no? Entonces, ¿sabes que Luciano fue a nivel de secretaría y a nivel de UNAM y pudo lograr que los egresados del posgrado tuviéramos un título y una cédula que dice maestro en diseño industrial y abajo dice ergonomía? Y legalmente hicieron los movimientos, se hizo todo lo correspondiente por parte de la Secretaría de Educación en México y él obtuvo su nuevo título con ergonomía para poder hacer sus trámites e irse a Europa, ¿no? Y yo me titulo un poquito después de esto, entonces también mi título de posgrado y mi cédula profesional también dice ergonomía. Luego ya se revirtieron las cosas, cambió y solamente queda como maestro en diseño industrial. Pero somos contados los alumnos egresados del posgrado que tenemos la cédula profesional específicamente que dice ergonomía, ¿no? Entonces, y Luciano, mira, Luciano, qué bueno que salió aquí a la charla. Sí, si tienes el contacto de Luciano, me lo pasas, porque no lo encontré Vamos a en buscarlo. el Facebook. Era un compañero muy querido, Luciano. Luciano, Sergio, Iván, ¿no? Estábamos siempre juntos trabajando. Oye, Ivens ya estaba también en el posgrado. Pero Ivens llegó 2 años después de mí, o un Ok, año sale. después. Luego platicamos de Ivens. No fuimos compañeros de la maestría. De generación, claro. De generación, ¿no? Y así, yo recuerdo las clases que teníamos de teoría de diseño, ¿no? Con Horacio, con la taza como la tuya, que tenía un café y lo tenía por todo el tiempo, ¿no? Y yo pensaba, pero ¿cómo puede tomar un café así Frío. frío, ¿no? Porque en Brasil el café tiene que ser caliente propio. Era frío, frío, frío. Y, y las inquietudes de Horacio que nos hacía pensar, con Claro. Manuel en los talleres. Manuel Álvarez Fuentes fue mi director de tesis, nos hacía pensar mucho, ¿no? Sobre diseño, las clases de un sociólogo, ¿cómo se llamaba? De sociología, muy buena. Luego me viene. Las clases con César de semiótica. González, claro. Oscar estaba con nosotros. Sí, César González Ochoa, que eran muy buenas sus clases. Era todo un mundo, ¿no? Para conocer de tantos asuntos que yo no veía, no había visto en la universidad, en la carrera, y tuve la oportunidad de ver en México, ¿no?
los trabajos que hacíamos y era muy bonito porque estaban todos los compañeros, quien era de la teoría de diseño, de la ergonomía, de materiales y procesos, ¿no? Todos juntos, y teníamos esas clases juntos, era con aquellas mesitas cuadradas bonitas que hizo Carlos claro, Chávez, bellísimo. que era Claro, Carlos Chávez, compañero claro. también, Carlos Chávez, Fernanda Gutiérrez. ¿Recuerdas? Fernanda Gutiérrez, eran compañeros también, ¿no? Y aquellas sillas bonitas que ha diseñado Carlos Chávez, y estábamos todos en aquella sala grande con las mesitas, todos con sus tacitas, y 2 horas. Como una gran familia, ¿no? Una gran familia. Era muy, qué tiempos buenos y ricos, ¿no? De discusión teníamos. Yo recuerdo que 2 meses después que llegué, tenía que escribir en español, ¿no? Y yo había hecho un curso rápido de español, pero no sabía escribir. Y así tuve que escribir en 2 meses en portuñol. Pobres profesores, ¿no? Decían, con estos brasileños nosotros tenemos que aprender el portugués. Claro. Porque y ahí empiezas a hacer tu protocolo de test, de investigación, pues que luego sería sí, su tesis de graduación. Sí, sí. Y yo recuerdo que esto del idioma, ¿no? De tener que escribir rápidamente en español, yo pensaba que cuando llegase a México todos me iban a entender en portugués, porque nosotros estamos... Es muy parecido. Sí, es parecido y nosotros estamos acostumbrados a oír el español, ¿no? Entonces, un brasileño puede entender el español sin hablar, más entender. Y yo pensaba que lo mismo pasaría en México. Y yo hablando portugués, nadie me entendía. Digo, ¿cómo hago, no? En el posgrado también. Y así tuve que aprender rapidísimo. Aprender Más rápido rapidísimo en la práctica, ¿no? Oye, más rápido que tu curso de 8 horas en el avión. Sí, más rápido. Porque en esos 2 meses tuve que escribir y las discusiones que eran en español, ¿no? Cuando hablaba tenía que hablar en español, pero fue rápido, no fue difícil, ¿no? Después de unos meses ya hablaba sin problemas. Me hacían algunas bromas con mi español un poco extraño al principio, ¿no? Yo recuerdo que la secretaria... Oye, y seguramente, Susana, ahorita hablando de estas cuestiones de la transculturización, del idioma, ¿no? Te das cuenta que seguramente en Brasil es más frecuente el escuchar el español de Argentina o de Uruguay o de Chile, y cuando llegas a México dices, caray, y este español con otro acento, con otras palabras. Otro acento, ¿no? Sí. No me pareció hasta más fácil que el argentino, por ejemplo, el porteño, ¿no? Que es diferente. El español de México es muy claro, ¿no? Y tuvimos también compañeros en la maestría de República Dominicana, de Chile. Había también Ernesto Cárcamo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. También en ergonomía. Sí, Rosalío Durán, ¿no? De Guadalajara, de la ergonomía. Salío, claro, por supuesto. ¿No? Era una generación con gente muy interesante. Y esas clases me hacían así. Oye, y además, algo importante, múltiples profesiones, ¿no? Tú muy jovencita, ahorita haciendo referencia a Ernesto Cárcamo, pues era médico, Rosalío psicólogo, es la riqueza que tiene el posgrado de diseño. Sí, yo recuerdo, no sé si te tocó el doctor Cruz, que era maestro, enseñaba fisiología. No, ya no me tocó a mí. Él era apasionado por fisiología y yo vi unos compañeros, no recuerdo el nombre ahora, que querían ver
el cuerpo, los cadáveres. Y, y recuerdo que una vez doctor Cruz nos llevó al hospital de la universidad a disecar cadáveres. Ay, no. Yo iba, no, Iván, yo no quiero. Y este compañero filmaba todo, ¿no? Fue dos experiencias, ¿no? Pero ellos solicitaron a ver estas cosas. Y después teníamos las clases con Silvia Cisneros, que era médica, me parece, que hablaba rapidísimo, que se te iba una palabra, no entendía, porque hablaba rapidísimo. Curso intensivo de español. Sí. Yo recuerdo que Iván, mi compañero brasileño, decía, hay una profesora que yo no entiendo nada que habla. E quando disseram a Ivan, vem uma companheira tua de oyente, e ele, ela está enferma? Digo, não, de oyente. Ele entendeu doente, em português, é doente, é enfermo. Não, vem estudar. Não? Pero isso foi pouco tempo, e depois o espanhol era como... mi lengua como portugués, ¿no? Ahora mi español es muy malo porque no practico y porque hablo muchísimo el italiano y hago más líos todavía, ¿no? Mas si hablamos, pienso que una mañana ya el español... Claro, por supuesto, tu español es muy fluido, por supuesto, claro. Oye, Susana, ¿y cómo eliges tu tema de tesis para el posgrado en ergonomía? Sí, yo cuando vine por la beca, yo hice un proyecto para la beca que era desarrollar baños de interés social, para casas de interés social. Era este mi proyecto. Y yo logré la beca también porque tuve suerte, porque en aquel momento en Brasil estaban desarrollando un poco los incentivos al diseño. Y como ergonomía no existía en Brasil, yo quería hacer ergonomía, no existía, entonces era una manera de justificar hacer fuera de Brasil, ¿no? Era una área de conocimiento que no había en Brasil. Y el tema fue este. Y cuando llegué a la maestría, me recuerdo que creo que Fernando me dijo, ya eres una diseñadora, no necesitas hacer un proyecto. Debes pensar en otras cuestiones. Y así con Manuel Álvarez, con César González, comencé a diseñar un nuevo proyecto y el proyecto de los baños, de las viviendas sociales, era un pedazo chiquito en el proyecto, ¿no? Ampliaste el espectro de la problemática. Sí, y resulta que después el proyecto creció tanto, ¿no? Se desarrolló de una manera que el proyecto aquel ya no tenía más caso. Entonces, ya no lo hice más. Y yo trabajé en mi proyecto, era... El título de mi tesis de maestría era Diseño, Ergonomía y Tiempo Libre. Hace un diseño a la medida del hombre. Entonces, la inquietud que yo había era, y la propuesta era, cómo la ergonomía podría liberar el hombre del tiempo de trabajo socialmente necesario para ganar más tiempo libre, ¿no? Ya que la ergonomía podría hacer eso. Y yo creía mucho en esto, y en aquella época leí mucho a Racionero, no sé si ya leíste un español, Del paro al ocio. Ele falava muito destas questões que agora Domênico de Masi habla tanto, não? Há tantas coisas, mas naquele momento não se falava disso. Pero mira qué interesante, Susana, que finalmente tu proyecto terminal en la licenciatura es justamente pensando en la recreación de una población marginada que no tiene acceso a la cultura ni a espacios de ocio, ¿no? Sí. Ese concepto tuyo que ya tenías muy claro de responsabilidad social, que hoy pareciera que todo el mundo lo maneja y que todo el mundo habla,
pero que en aquellos años no era común hablar de responsabilidad social, ni de proyectos para la comunidad, y tú lo estás pensando a partir de esos elementos culturales, artísticos que la gente no tenía, ¿no? Tú los quieres proveer a partir del diseño. Y ahora, llegas a la maestría y en el ámbito de la ergonomía, te quedas en un nicho que tampoco nadie había hablado, ¿no? ¿Qué hacer con el tiempo libre? O cómo optimizar el tiempo de trabajo para que la gente recupere tiempo libre. Porque los seres humanos hoy día estamos tan metidos en el trabajo, que limitamos el espacio familiar, limitamos la vida social, no tenemos espacios de recreación. Susana, te adelantaste casi 30 años a estas propuestas, ¿no? Sí, es que esta inquietud era tan grande para mí. Y yo tuve también la experiencia en el trabajo en Brasil, aquel año que estuve en esta gran empresa. ¿Te traumó? Que yo solamente trabajaba. Yo no tenía tiempo para nada más, para el tiempo libre, para otras cosas. Yo trabajaba 9 horas y media al día para no trabajar el sábado, ¿no? Y solo hacía eso. Y yo veía... El sábado dormías, seguramente. Sí. Y yo pensaba, no es eso que quiero para mi vida. Y no es claro. Esto no es una calidad de vida, ¿no? Y en la maestría, esta inquietud, ¿no? De cómo tener más calidad de vida por medio de la ergonomía, usando la tecnología que nos puede, ¿no? Reducir este tiempo de trabajo. Y hoy se ve, ¿no? Hoy hacemos muchas cosas en menos tiempo de lo que hacíamos hace 30 años. Mas en aquellas... Y yo pensé, estaré un poco loca, ¿no? No sé, pero yo creía en esto, ¿no? Que la ergonomía es capaz de promover esta calidad de vida a las personas. Si no, no hay sentido de la ergonomía y el diseño, ¿no? Y así fui en esa línea, ¿no? De tener la calidad de vida y por medio de la ergonomía con el diseño, ¿no? Porque yo discutía la ergonomía juntamente con el diseño. Porque, por supuesto, claro. Era parte del binomio natural. Sí. Y porque en la carrera no se veía ergonomía, diseño, eran cosas separadas. Era una disciplina que se tenía que estudiar las mediciones. Y yo pensaba... Claro, y estaba la confusión de creer que antropometría y ergonomía era lo mismo, ¿no? Era lo mismo, ¿no? Era así en Brasil. Todavía se ve un poco esta confusión tantos años después, ¿no? Y en México, con el posgrado, tuve la oportunidad de ver y de estudiar con la tesis que la ergonomía es mucho más grande, ¿no? Esta grandiosidad de la ergonomía que es esto que me hizo apasionar por la ergonomía, que después te cuento dónde fui a trabajar la ergonomía. Ok. Oye, y finalmente en el posgrado, este espacio tan rico en todos los sentidos, ¿no? Pero tienes el tiempo limitado porque llevas una beca y debes de concluir y debes de cumplir con tus tiempos y espacios, pues. Entonces, terminas la tesis, te titulas, ¿no? Sí, pero mientras estudiaba ergonomía, yo comencé a estar en los talleres, que me encantaba. Los textiles me apasionaron. Y iba... Ahí con Berta, claro, con Berta Preciado. Iba a las tardes con Berta Preciado, solo a mirar. A ver. Estuve así semanas, meses, hasta un día que me dijo Berta: ¿quieres un telar? Quiero. La única manera de tener un telar para ti es que te inscribas en la especialización. Y así lo hice, me inscribí en la especialización de materiales. Además,
Susana, los que íbamos becados y que éramos de fuera, que no éramos de la Ciudad de México, íbamos becados, podíamos vivir en el posgrado porque no teníamos otra cosa que hacer, ¿no? Sí, yo vivía allí. Yo después cambié para la Avenida Universidad, aquel condominio altillo que es muy cerca. Claro. Yo iba caminando a la UNAM. Entonces yo viví en la universidad, todo el tiempo estaba allá, ¿no? Y así hice la especialización en los textiles, que me encanté por los textiles. Entonces hiciste las dos cosas, la maestría sí, en y la ergonomía y la especialización. especialidad en textiles. Sí. Y las clases de Berta eran buenísimas. Después teníamos las clases con los ingenieros de Politécnico que nos enseñaban los teñidos, las curvas de temperatura. Íbamos a visitar empresas, pero me encantaba el taller de la UNAM con los telares. Y Berta nos llevaba, por ejemplo, una vez fuimos a Cuetzalan, no sé si conoces. Cuetzalan, Puebla. Ajá. Es un pueblo bellísimo, ¿no? En Puebla. Ella encontró una indígena que hablaba español para nos dar clases de telar de cintura. Y tengo fotos, todas nosotras amarradas en el telar de cintura. La cintura, claro. Y una gran, alrededor de una gran árbol a tejer, ¿no? Hicimos muchas cosas y yo tenía ganas de hacer cosas, no textiles para vestir, pero quería hacer cosas para la casa, cortinas, y mi casa necesitaba de cortinas. Y yo dije a Berta, quiero hacer cortinas para mi casa. ¿Cómo lo hago? Berta, ¿cómo lo hago? Digo, no sé, no sé, pero quiero hacer. Y así, no sé si recuerdas el maestro Vidal de maderas, un español, claro, que sabía todo de maderas. Yo dije a maestro Vidal, yo necesito unas maderitas de 3 milímetros por 90 centímetros, así. Yo te lo hago, porque él tenía una fábrica y me trajo todas esas maderitas. Y yo fui allá, vecino a Zócalo, hay unas calles que venden todos los hilos de los textiles. Sí, claro. Me traje, ¿cómo se llama? Sisal. No, sisal. Es como una cuerda de... Las fibras naturales. Las fibras naturales, una cuerda de maguey. ¿Cómo se dice? No recuerdo el nombre en español. En Brasil. Nequén, sí. Ajá. Y con los hilos de Nequén, algodón y las maderitas, hice las cortinas de mi casa. Y fue un suceso. Estaba feliz porque tenía toda la casa con las cortinas, después hice unas cosas para la mesa y yo recuerdo que el examen de los textiles, yo hice una gran exposición en el taller con las cosas que hacía. Hice un montón de cosas porque como yo vivía en el posgrado, yo tenía tiempo, ¿no? Hacía todo allí en los telares. Y una vez Berta me ofreció un telar que era de estos que había en la escuela, un telar grande que estaba vendiendo de una alumna de 1,5 metros. Grande. De la Leclerc, y lo compré y lo tengo hasta hoy en Brasil. Después te cuento de los telares. ¿Qué tal, ¡Wow! Oye, Susana, ¿nunca pensaste que tu estancia en México te iba a permitir encontrar y poder llevar a la par la disciplina de la ergonomía y por otra una área aparentemente tan relajada, tan tranquila como los telares, donde te podías seguramente distraerte, descansar, tejiendo, creando? Entonces, por un lado, con la ergonomía pensabas mucho y con los telares, por otro lado, hacías mucho, ¿no? Entonces encuentras un equilibrio. Sí, era un equilibrio. Y México tiene una tradición textil maravillosa, ¿no? México es todo textil y no hay textiles como México. Y yo era enamorada de los textiles, de la artesanía de México. Yo viajé todo México, entonces me gustaba los zarapes, los tapetes, los cojines, los huipiles, así como mi blusa el día de hoy, sí, ¿no?
Sí, después te enseño con un huipil mexicano. Yo hice un cuadro que está en mi casa. Mi casa es llena de cosas mexicanas, ¿no? Tengo un baúl de Olinalá. ¿Verdad? Ajá. Y eso de los textiles y los rebozos y todo me encantaba, ¿no? Entonces, hacer textiles fue como un camino natural, con aquella pasión que yo viví en México por los textiles. Y Descubriste una pasión y regresas a México con dos amores, ¿no? sí, con dos Digo, perdón, amores. regresas a Brasil con Eso dos es. amores. ¿Y qué Susana, hago con los dos perdón, amores? se nos está acabando el tiempo. ¿Qué te parece si me regalas otra sesión y nos cuentas Sí, cómo regresas a Brasil? sí, sí. O sea, llegas de Brasil a México solita con tu maleta, ¿no? Y cuando regresas a Brasil, llevas una maleta llena de México, y llevas tus dos amores, la ergonomía y los textiles. Sí, sí, eso. ¿Y cuántos amigos dejaste por México? Muchísimo. Muchísima gente querida, muchísimos amigos, muchísimos amores. Extraño México hasta hoy, ¿no? La última vez que fui a México fue cuando nos vimos en el Radisson, en aquel evento. 2004, ajá, claro. Pero tengo muchas ganas de regresar a México, porque Pues México mira, hace ojalá. México hace parte de mi vida, de un período muy feliz, muy bueno de mi vida y muy importante en aquello que soy hoy, ¿no? Con la formación que tuve en México, Que ahorita nos vas a contar. está bien. Ok. Gracias, Susana. Dejamos aquí esta charla de diseño y los invitamos para que continuemos en el siguiente bloque, donde Susana nos va a contar cómo regresa a Brasil, impregnada de México, de ergonomía y de textiles. Gracias. Gracias.